Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a ver Cuidando el Rebaño, parte 1B. En la parte 1A vimos que el Antiguo Testamento estaba buscando un buen pastor, uno que verdaderamente cuidara al rebaño, al pueblo de Dios, no como aquellos pastores que se hablaban en Ezequiel 34. Claro, ese buen pastor es y fue Jesús. Y vemos el ministerio, si viéramos el ministerio de Jesús en detalle, y vamos a verlo después, pero vamos a ver que Jesús ejemplificó el trabajo del buen pastor. Él tuvo compasión de la gente, los amó y los cuidó, y fue práctico en lo que él hacía. Pero él fue enviado al Padre y ahora está sentado a la diestra de Dios y entre otras cosas está intercediendo por nosotros. Y a través de todo este milagro sobrenatural llamado el nuevo nacimiento, regeneración, viene a vivir dentro de nosotros. Y su deseo es que habitara en nosotros y nosotros en Él. También lo vimos en Mateo 9, tiene una necesidad de pastores verdaderos que tengan su compasión, su corazón, su amor, su sabiduría, todo lo que Jesús es. Pastores que hagan su trabajo aquí en la tierra. En Mateo 9 vemos que Jesús dice que Él necesita trabajadores. Él necesita pastores. Y Jesús decía, pedir al Padre por trabajadores, por pastores para este rebaño. No podemos reemplazar al buen pastor, a Jesús, pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo limitado por la geografía, por el tiempo. Él no podía estar en Galilea, en Jerusalén, al mismo tiempo, en Samaria, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero ahora que Él ha ido a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y sobrenaturalmente viene a nosotros y nos llena con su vida. Nosotros ahora podemos ser sus manos, trabajar para Él, porque su vida está en nosotros y ese es el plan de Dios. Que nosotros le mostremos al mundo su amor, su compasión y que cuidamos y amamos a su pueblo, a su rebaño. Y vamos a ver 1 Pedro 5, 1, 5, los primeros 5 versículos. Por lo tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también partícipes de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre todos ellos que han confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y a todos, revestidos de humildad en cuanto trato mutuo, porque Dios a los soberbios resiste, pero da gracia a los humildes. Está hablando a los ancianos. Y los ancianos deben de ser pastores. Y vimos que en Mateo 9 todos los trabajadores tienen que ser pastores. Entonces hay diferentes niveles y hay diferentes responsabilidades. Todos somos pastores del rebaño de Dios, los que trabajan con los niños, los que están intercediendo. Tanto del ministerio de la iglesia envuelve a amar y cuidar y ser un pastor, ¿verdad?, para el rebaño de Dios. Las actitudes, las acciones de los pastores, ¿qué dice? Tienen que ser como Jesús. Yo sé que ese es un estándar muy alto,
pero Él vive dentro de nosotros, Él está transformándonos. Su deseo es que demos frutos a través de nosotros. Él quiere vivir y manifestarse. Y vemos cosas como ejercitar verdad voluntariamente, no por ganancia personal. No te enseñaré sobre verdad, sobre el rebaño. Tantos ejemplos que da, revestidos de humildad, de trato mutuo. Y en el versículo 4 dice, cuando venga el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Hay una corona de gloria y esa es su promesa para aquellos que cuidan y aman el rebaño. Por otro lado, podemos ver que en Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de vuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús en su venida? La corona es nuestro ministerio, el pueblo, la gente. O en Filipenses 4:1 lo volvemos a ver. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. En otras palabras, la corona tiene que ver con el pueblo de Dios que estamos pastoreando. Para algunos tal vez es solo su familia, pero eso es importante, esa es responsabilidad. Para otros, un grupo más grande, y para otros otro grupo más grande, guiando una iglesia tal vez. El punto es que Dios quiere más pastores para su mies. Juan 21, un pasaje muy familiar con muchos, y este es uno de los últimos tiempos cuando Jesús estuvo con sus discípulos. Es una larga historia, pero comienza con los discípulos en Galilea después de la resurrección. Iban a pescar. Ya habían ido, ¿verdad? Y no habían agarrado nada. Y escucharon una voz que dijo, ¡hey, tírenla al otro lado! ¡Hey! Y agarraron muchos pescados y dijeron, ¡hey, este es nuestro pastor!, ¿verdad? Y se fueron a la orilla del mar y Jesús ya tenía pescado y estaba cocinando para ellos. Y en el versículo 15 dice, entonces cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, el que había negado unas semanas antes, ¿verdad? Unos días antes a Jesús. Dice que Pedro había llorado amargamente cuando hizo esto, pero le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas, Pedro? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, él escribió en primera Pedro, ¿verdad? 5, el versículo que leímos antes acerca de apacentar a las ovejas. Pedro escuchó una voz clara llamándolo de Jesús, que la cosecha estaba ahí, ser pescador de hombres, y le dijo, apacienta mis ovejas. Así como Jesús fue el pastor, ese es nuestro llamado, hermanos, a ser pastores, a apacentar el rebaño, a las ovejas. Un último pasaje, y hay más, ¿verdad? Pero por ahorita hay tantos
hermosos versículos que pudiéramos ver, pero en Hechos 20, Pablo estaba en Efesos, donde pasó 3 años, y él sabía que ya no iba a regresar a Efesos. En su espíritu sabía que iba a ser tomado prisionero y estaba en Roma, pues en prisión, como ustedes saben la historia, pero él le escribió y se reunió con los líderes ahí y les dijo algunas cosas, pero mira lo que dice el 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre los cuales que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. La iglesia de Dios, la iglesia que Él compró con su propia sangre, dice, Dios vio, Jesús vio tan preciosa este rebaño. Que Él lo compró con su propia sangre y que vendrán lobos. Y hay un llamado para nosotros, hermanos. Pero dice, entre los cuales el Espíritu Santo ha puesto eso sobre nosotros para ser pastores sobre la iglesia de Dios. Tal vez por otro lado, vemos que los pastores que están cuidando, pastores, viendo, ancianos, trabajadores, hay diferencias entre ellos, diferencias menores, pero también todos se usan en conjunto para la gente que ha sido llamada a pastorear el rebaño de Dios. Cuidando y amando el rebaño de Dios está en el corazón de Jesús y tiene que estar en el corazón de aquellos ministerios que quieren dar frutos. No seas engañado pensando de diferente manera. Vamos a orar. Padre, pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales a esta verdad. Un llamado a ser un trabajador, a dar fruto, a servir. Es un llamado a cuidar y a amar el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. Sabemos, Señor, que tú has puesto diferentes títulos, pastores, ancianos, trabajadores de la mies, pero sabemos que es cuidar por tu rebaño. A eso nos están llamando en lo natural. Sabemos que nosotros nos cuidamos de nosotros mismos y queremos cuidar de nosotros nada más y pensar en nosotros. Y es claro en estos pasajes, Señor Jesús, que esa no es la misión que tú nos has dejado, es cuidar el rebaño y darnos a nosotros mismos y amar con tu amor y con tu corazón y con tu compasión y dejar que tu vida dentro de nosotros fluya. No lo podemos hacer nosotros mismos, tú lo tienes que hacer. Gracias te damos, Señor Jesús, y confiamos en que tú hagas este trabajo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.